Muy bien, vamos a empezar, jóvenes, a ver cómo se carga. Aquí en Graphic Class, jóvenes, vamos a ver que en esta parte, graphiclass.cpp, en el constructor, tenemos aquí, no, esta parte. Tenemos la inicialización del shader, ¿sí? Ahí vamos a inicializar nuestro shader. El día de hoy ya vamos a empezar a ver todo el tema muy concreto del shader. Nos vamos aquí a esta parte, texture class shader.cpp, al initialize, que es la parte que vimos ahí. Y adentro tenemos una función que dice initialize shader. Y tenemos como referencia estos dos archivos, texture.bs y texture.ps, que son los que tenemos acá. ¿Sí? Tenemos aquí texture.bs y texture.ps. Entonces, esos archivos de los shaders, jóvenes, son archivos de texto plano, así como el del Notepad. Y esos no se compilan a la hora de la compilación del programa principal, sino que se compilan cuando el programa principal está corriendo, porque a eso los compila el OpenGL. Y el Visual Studio no compila al OpenGL, compila al C++, ¿verdad? Entonces, por esa razón se hace una compilación en runtime. Entonces, nos vamos a initialize shader y vamos a ver que lo primero que tenemos aquí es load shader source file, dos veces. ¿Qué es lo que hace esta función, jóvenes? Lee en modo texto, aquí está, miren, lee un archivo como en programación básica. Abrimos el archivo, empezamos a leer con el get y hasta que encontramos el fin del archivo, end of file, y estamos leyendo y cargando en el arreglo, que es este buffer. ¿Sí? Ahí le vamos a pasar todo lo que leímos, se lo vamos a pasar a ese buffer que es un arreglo de texto de tipo char. Y ya cuando lo pasamos a estos, fíjense bien, aquí están, ¿sí? Son tipo char, porque es un archivo de texto que estoy leyendo. Vamos a crear aquí unos objetos que son para el shader, para el de vértices y el pixel shader. Ahí dice Fragment Shader, jóvenes, porque el Pixel Shader puede tener tres nombres. Puede llamarse Pixel Shader, puede llamarse Fragment Shader, puede llamarse Color Shader. Cualquiera de los tres está bien. Si ustedes buscan información en internet, se van a encontrar cualquiera de los tres. Bueno, entonces ahí creamos el objeto y luego copiamos el arreglo que contiene los caracteres del archivo de texto a ese objeto, jóvenes. Es una vil transferencia. ¿Qué es lo que sigue aquí? Pues eliminar esos arreglos donde cargamos el shader cuando lo leímos del archivo, porque ya no nos interesa, simplemente sirvieron para transferir del archivo hacia el objeto que nos interesa, ¿verdad? Y ese objeto, después de que se carga, se compila, lo compila el OpenGL. Entonces, si hay un error, nos va a decir con este textbox en el Vertex Shader o en el Fragment Shader. ¿Sí? Aquí se hace la compilación. Aquí estamos leyendo el estatus de la compilación. ¿Qué pasa si se compiló correctamente? Pues ahora sí los asociamos, los metemos a una estructura de programa general. MShader Program es el shader que ya tiene sus dos partes, que es el Vertex Shader y el Pixel Shader. Y se los anexamos, jóvenes. Aquí, Create Program, hagan de cuenta que genere el espacio para que nosotros podamos vincular ahí el Vertex Shader y el Pixel Shader. Y aquí cuando le decimos Attach Shader,
Se los estamos mandando a esa sección que reservamos aquí. Y luego, fíjense qué más dice. Input position, input text chord. Esta parte es bien importante, jóvenes, porque aquí le estamos diciendo cómo se van a llamar los campos donde se va a depositar la información del vertex buffer. ¿Cuál era el vertex buffer? Acuérdense cuando creamos el cubo, el cuadrado, el triángulo, que hacíamos un arreglo de vértices y un arreglo de índices. Eso lo mandábamos al vertex buffer. Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos definiendo cómo se van a llamar las variables donde el vertex buffer va a depositar su información. Si nos vamos al vertex shader, miren, aquí está. Se tienen que llamar igual, jóvenes. Se tienen que llamar igual. ¿Por qué se llaman input position? Porque yo quise. Yo le pude haber puesto posición de entrada o coordenadas de textura de entrada. Yo le pude haber puesto como yo quisiera. Lo único que tiene que suceder es que este se llama igual que esto, jóvenes. No pueden diferir. ¿Sí? Porque cuando ustedes hacen el bind, le estamos diciendo, a ver, búscate aquellas variables. Sí, están en el programa. Ah, bueno, ya sabemos dónde vamos a depositar la información del vertex buffer. Y luego hacemos el encadenamiento de todo esto. Aquí nada más fue carga. Cuando hacemos el link, ahora sí coordinamos todo para que suceda en el orden que debe ser. Y ya obtenemos el estatus. Oye, ¿se pudo vincular eso correctamente? Sí. Ah, bueno, pues continuamos. Eso es la carga, jóvenes, del shader. Fíjense bien aquí, input position text chord es este. ¿Qué es vec3 y vec2? ¿Quién me dice qué es vec3 y vec2? Entonces, jóvenes, ¿qué es vec3 y vec2? Vec3, jóvenes, es una estructura que maneja el OpenGL, específicamente el GLSL, que es el lenguaje de shader. GL es Graphic Language de OpenGL. SL significa Shader Language. Es una estructura de tres flotantes, X, Y, Z o RGB. ¿Qué es VEC2? Una estructura de dos flotantes, X, Y o RG. ¿Sí? Y si se checan, jóvenes, esto tiene que coincidir, VEC3 y VEC2, con esto. Tiene que coincidir, jóvenes. Chéquense la posición X, Y, Z, tres flotantes, coordenadas de textura, dos flotantes. Entonces, ¿ven cómo está todo vinculado?
Muy bien. Lo que sigue, jóvenes, es que aquí en el Vertex Shader nosotros vamos a tener estas variables. Dice in, jóvenes, in. Vec3 ya dijimos que es una estructura XYZ, ¿sí? Es una estructura XYZ. Permítame. Sí, entonces, el in, jóvenes, nos dice que es la entrada al Vertex Shader, jóvenes. Es la entrada al Vertex. Acuérdense, la clase pasada dibujamos ahí 4 cuadritos. Dijimos que el primer cuadrito era el Vertex Buffer. ¿Y quién lo cargaba al Vertex Buffer? El CPU. Y lo carga una vez. Lo carga una vez. Luego del Vertex Buffer sigue en ese orden preciso el Vertex Shader. Y luego sigue el Pixel Shader. Sigue el Pixel Shader. Y lo por último, ¿qué sigue, jóvenes? Del Pixel Shader. Sigue la pantalla. Entonces, cuando nosotros decimos in vec3 input position, estamos recibiendo información del vertex buffer. Y luego, cuando decimos out vec2 textcord, estamos enviando información a la siguiente etapa. Fíjense bien, jóvenes. In significa así pelón. In significa recibo información de la etapa previa. Y out significa envío información a la siguiente etapa. Como yo estoy en el vertex buffer, in significa recibo información del vertex buffer, porque estoy en el vertex shader. Esa es la etapa previa. Y out le envío información al pixel shader, porque es la etapa posterior. Eso es lo que significa in y out, ¿sí? Aquí yo puedo enviar todas las variables que yo quiera al pixel shader. Ahorita nada más me interesa esa. Uniform. ¿Qué significa uniform? Significa que esta información, esta variable de tipo mat4 es una matriz de 4 por 4 y cada elemento de la matriz es flotante. Entonces son 16 flotantes. Entonces uniform significa que me está escribiendo el CPU, no me está escribiendo el buffer, ni le estoy escribiendo el pixel shader, me está escribiendo el CPU. Y mi variable se llama Word Matrix. Y tengo otra que se llama View Matrix y otra Projection Matrix. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos aquí, jóvenes? Multiplicamos la matriz de mundo que viene del CPU por input position. Pero, ¿por qué estamos haciendo esto, jóvenes? ¿Quién me dice por qué estamos haciendo esto? Para acomodarlo en base a la matriz del mundo, o sea, que Sí, pero esté... ¿por qué dice B4 input position, 1?
O sea, no tanto por qué multiplico por la matriz de mundo, sino por qué dice B4, input position, coma 1. Lo que pasa, joven, es que input position es vec3. Es una regla de multiplicación de matrices que ustedes deben recordar de Matemáticas para Videojuegos 2, que no se puede multiplicar una matriz de 4x4 por una de 3x1. ¿Qué tiene que hacer? Tienen que coincidir M y N, ¿verdad? Una matriz de M por N. Tienen que coincidir las columnas de uno con las filas del otro. Entonces, para que yo pueda multiplicar una matriz de 4x4 por una de 3x1, tengo que agregarle un elemento a esa de 3x1 para que se vuelva de 4x1. Es una especie de cast. ¿Sí? Muy bien. Y luego multiplicamos el resultado por la matriz de vista y la matriz de proyección, y eso ya nos va a dar la matriz compuesta para hacer el raster. ¿Sí? ¿Qué es GL position? GL position es la posición del vértice ya transformado en sus coordenadas de mundo, en su coordenada de vista y en su tipo de proyección. La matriz de mundo, jóvenes, solamente afecta al objeto. Es como el objeto está posicionado en el mundo, ¿sí? Fíjense bien eso. World Matrix, o Matrix, como le quieran decir, es como el objeto está posicionado en el mundo. View Matrix es cómo muevo el mundo. La matriz de vista es cómo muevo el mundo. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen fija la vista hacia un punto y una persona se mueve. ¿Qué se movió? La persona. Todo lo demás quedó fijo. Pero ¿qué pasa si ustedes giran la cabeza 90 grados? ¿Qué se movió? Se movió todo el mundo, jóvenes. Ante sus ojos se movió todo el mundo 90 grados. Y habrá alguien que diga, no, profe, es que es relativo. No, 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 nada, nada. Es una cámara. A una cámara ustedes muévanla, gírenla y se está moviendo todo el mundo. Cuando ustedes van viendo por la ventana en el carro, ven cómo pasan las cosas. ¿Se están moviendo los edificios? Claro que no, ¿verdad? Se está moviendo el mundo. Para los ojos se está moviendo el mundo. Entonces la matriz de vista nos mueve a todos los objetos, en forma relativa, si ustedes quieren, pero nos mueve a todos los objetos. Y la matriz de mundo nos dice cómo se mueve el objeto en específico en el mundo. Y entonces la de proyección es la que nos hace deformar la posición de los vértices según la profundidad. Imagínense que tienen un cubo perfecto, jóvenes. Y ustedes lo están viendo y así medio de ladito. La altura de la parte de atrás será la misma que la altura de enfrente ante sus ojos. Claro que no, ¿verdad? Lo más lejano se va a ver más pequeño. ¿O a poco ustedes ven a una persona del mismo tamaño si está en rectoría o si está aquí en físico-matemáticas? No, ¿verdad? Conforme se aleja lo vamos viendo que se hace chiquito. Conforme se acerca lo vemos que se está haciendo grande. Es la matriz de perspectiva, ¿sí? Es el tipo de proyección en perspectiva. Entonces nos sirve para deformar al objeto y darle esa sensación de profundidad.
Muy bien. Y luego dice input text chord. Las coordenadas de textura no le sirven al vertex shader, jóvenes. Por eso se las transferimos directamente al pixel shader a través de una variable que es de salida. Es como si hiciéramos una especie de return y le mandamos los datos. ¿Sí? Vamos al pixel shader. Y aquí dice InVec2. InVec2. Si yo digo InVec2, significa que me lo está dando la etapa previa. ¿Cuál es la etapa previa? Pues el vertex shader. Chéquense que la variable de salida del vertex shader, jóvenes, se llama igual que la variable de entrada. ¿Sí? Se llaman igual. Y luego tenemos una variable que se llama outVec4 output color. ¿Esta dónde irá? ¿Quién me dice dónde va? ¿A la pantalla? Va a la pantalla, jóvenes. Muy bien. Lo que yo escribo en output color se va a ver reflejado en la pantalla a través del buffer de salida. Porque acuérdense que había dos buffers, el buffer de vértices y antes del vertex shader y el buffer de la pantalla, buffer, el área de memoria de la pantalla a la salida. ¿Qué es lo que hace Windows? Pues está copiando ese buffer hacia la pantalla. Al final de cuentas es la pantalla. Y luego tenemos otras dos variables, jóvenes, que también son uniforms. Nos las envía el CPU. Y esta es de tipo sampler. ¿Qué es un sampler, jóvenes? Vamos a verlo. Miren, aquí, cuando yo creo una textura en OpenGL, al asignarle yo un número de textura, en automático se le crea un sampler. Nosotros especificamos cómo va a ser el sampler. Aquí le estoy diciendo que es una textura 2D, acá también, ¿verdad? Todo esto es parte de... Va a ser de 32 bits. Va a ser de tipo grab, repeat o clamp. Grab, jóvenes, es que podemos envolver. O sea, puede ser manipulable para envolver. Es el concepto de como de hacer un mosaico para hacer crecer una textura. Y el repeat significa que, pues como dice su nombre, puedo repetir esa textura, no extenderla. No es lo mismo extender una textura que repetirla, ¿sí? Es como si yo les dijera, pon este cuadro en la pared. Bueno, más bien dicho, imagínense que yo les doy un cuadro de 30 centímetros por 30 centímetros para que me tapen una pared de 3 metros de alto por 5 de ancho. Me van a decir, ay, pues no la muele, ¿verdad? Y entonces hay de dos sopas, o les doy un cuadro que se estira y ya me cubren toda la pared, o les doy un cuadro que cabe en la mera esquinita y luego las orillas del cuadro las extienden hacia abajo y hacia la derecha y ya me generan un relleno, pero nada más un cuadrito se va a ver la imagen y el resto va a ser la copia de las orillas. Y el otro es que se repite esa textura para que me llene el cuadro, como si fuera un mosaico. Muy bien, entonces tenemos acá lo que es el filtrado, jóvenes. Dice mag filter y min filter. Mag filter significa magnification filter. Magnification filter, o sea, ¿cómo voy a yo generar los píxeles intermedios cuando una textura sea grande? ¿Qué pasa cuando ustedes estiran una textura, jóvenes? Los píxeles se separan. No sé si les ha tocado a ustedes ver tela que es como de lentejuelas. Cuando les tiran, se separan las lentejuelas. Así pasa con los píxeles. O de estambre, pues. Que se ve un suéter, se ve el tejido cerradito y lo estiran y se hacen unos huecos. Así pasa con las texturas, se hacen huecos. Y entonces dices, ¿con qué vamos a rellenar los huecos?
Ah, bueno, pues el filtro lineal que dice ahí va a ser una interpolación entre los dos píxeles y va a ir generando tonos intermedios. Y llega un momento en que se estira tanto que se ven los cuadritos y decimos, ah, mira, se pixeleó. Sí, pues es que todos esos puntos intermedios los supone el algoritmo, o sea, no pertenecen a la realidad. Y a la hora de hacerla más pequeña, la textura, pasa algo similar. Oye, ¿qué píxeles van a quedar de toda la textura? Porque se van a ir perdiendo unos. Es como si ustedes agarraran una hoja y le digo, háganla más chiquita, pues le tienes que recortar pedazos, ¿verdad? Y la vas a ir juntando, juntando. Le vas a cortar tiritas verticales y horizontales y lo vas a ir juntando. Y va a llegar un momento en que se va a deformar el contenido. Pues claro. Y ahora, ¿qué son los MIP maps? ¿Quién tiene idea de lo que son los MIP maps? Este proceso, jóvenes, de decir de qué color es el píxel intermedio entre dos píxeles cuando se estira una textura, o de cómo va a quedar la textura cuando se encoge, es costoso computacionalmente. ¿Qué es lo que hace el OpenGL o cualquier motor gráfico? Yo creo que todos los motores gráficos que he visto dos. He visto tres, el otro no lo usé tanto. No me acuerdo ni cómo se llamaba, era uno de Unix. Y el otro es el DirectX. Manejan los MIPMAPs. Los MIPMAPs son texturas que ya están predefinidas como estiradas y contraídas. ¿Sí? De tal forma que cuando dice el render, ah, tengo que estirar la textura, va y busca y dice, ah, esta es la que más se le parece y se la pone. Y de esa forma se ahorra proceso, porque ya está, ya trabajó en ella antes, ¿no? Esos son los min-maps y va a ahorrarle mucho proceso al render. Muy bien, vamos al pixel shader que está, aquí está. Esa información contiene el sampler. Por eso, cuando nosotros vamos a leer una textura, textura es una función del GLCL, y aquí decimos de qué textura estamos hablando y de qué manera la vamos a leer. Ahí viene todo, jóvenes, ¿eh? Ese número le dice al OpenGL, oye, vete a la textura 0, o a la textura 1, a la textura 5. Y cuando se va a la textura 5, ahí está la información, además de la información de la textura, está la información de cómo la vamos a leer en este número. Por eso es un tipo de datos, sampler 2D. ¿Y qué es TextCord? Pues las coordenadas V. ¿Cada cuándo se ejecuta el Vertex Shader? El Vertex Shader se ejecuta por cada vértice. ¿Y cada cuándo se ejecuta el Pixel Shader? Pues por cada píxel. Y la pregunta es, jóvenes, si ustedes tienen una esfera que está a una distancia en Z, ¿cuántas veces se va a ejecutar el Vertex Shader? Imagínense que esa esfera tiene 300 vértices. ¿Cuántas veces se va a ejecutar el Vertex Shader? $300. Pues como 300, ¿verdad? ¿Y cuántas veces se va a ejecutar el Pixel Shader? ¿Fijo o variable? Variable, dependiendo los píxeles que abarque la esfera. ¿Y cómo podría requerir más píxeles o menos píxeles? En base a la distancia de las... Exactamente, joven. Si está cerca, esa misma cantidad de polígonos va a requerir más píxeles. Si está lejos,
va a requerir menos píxeles. Los vértices son los mismos si está cerca o está lejos, pero los píxeles cambian. Entonces, el pixel shader es variable, jóvenes. Puede que lo ocupe mucho, puede que lo ocupe poco, dependiendo. Pero al final de cuentas se ejecuta por píxel. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de que le pasamos chamba al pixel shader. Porque es el que más trabaja. Muy bien. Entonces, jóvenes, aquí nosotros en el texture shader class.cpp tenemos esta parte que es set shader parameters, ¿sí? Set shader parameters. World matrix, view matrix, projection matrix. Este, jóvenes, es un ejemplo de cómo enviar datos. ¿Sí? Es un ejemplo. Lo que vamos a llegar a hacer nosotros es hacer una función para cada tipo de dato. Esta es una función que no es del OpenGL, set shader parameters. Es una función que dice, ocupo enviar todos estos datos, en una sola función los aviento. Pero realmente lo correcto es que tengamos una función por cada tipo de dato. Vamos a ver cómo se hace la transferencia. Por ejemplo, yo tengo la variable world matrix, que aquí está de alta, miren. Bueno, ahorita vemos dónde. World matrix, ¿dónde quedó? Aquí está. Este es el parámetro, jóvenes. Aquí coinciden estos dos. Es coincidencia. World matrix es el parámetro y este, jóvenes, es el nombre de la variable en el shader. Ya lo habíamos visto. Aquí está, miren. Tiene que coincidir a fuerzas. ¿Qué decimos aquí? Esto sí es del OpenGL. GL get uniform location. Le estamos diciendo en el shader que se llama así, yo tengo esta variable, quiero su dirección. Es lo que hace esto. En el shader que se llama así, yo quiero la variable que se llama así. Y esa dirección se queda en location. Ya la identificó, ya supo en qué shader buscar y cómo se llama la variable y obtiene la dirección. Y entonces, cuando nosotros le decimos GL Uniform Matrix 4F, ¿qué significa? Que yo voy a escribir en una variable de tipo uniform, el tipo de dato es matrix 4F, ¿sí? O mat4 como decimos aquí. Mat4 es lo mismo. ¿Sí? FB, 4 flotantes, matriz de 4 por 4 flotantes, B es de vector, significa que lo puedo manejar como arreglo y le pongo el nombre de la variable. Esta variable, jóvenes, se va a copiar a este puntero que ya habíamos obtenido acá. Entonces ya vieron el proceso. Yo le pregunto al shader, ¿dónde está tal variable? Y obtengo su puntero. Yo ya sé de qué tipo de dato es la variable y eso es lo que me hace definir esto. Y luego ya le digo, tomo el puntero y le digo, ahí te va la variable. Vamos a ver una de tipo int. Aquí está, miren. Location. Get uniform location es la misma función. En el shader tal, así se llama la variable. Bueno, pues se viene acá y aquí está la variable. ¿Verdad? Entonces dice, get uniform location, obtiene el puntero de esa variable. Y luego decimos GL uniform, ya habíamos dicho que GL uniform
significa que voy a escribir ahí. Y luego sigue 1i. ¿Qué significa 1i? Un entero. Y ponemos el puntero y ponemos lo que queremos escribir ahí. Y de esa forma hacemos llegar información al shader. Y ya lo único que le toca al shader es utilizarla. Ah, aquí ya la utilizo. ¿Sí? Y ya. No sé si tengan alguna pregunta o comentario acerca de eso. Pues así es como se transfiere, jóvenes. La próxima clase vamos a hacer ejercicios de transferencia para cerrar el tema, antes de empezar con lo que es el terreno. ¿Sí? Inclusive vamos a crear el flotante. Si se checan, no viene ahí cómo enviar un flotante. Vamos a construirlo y vamos a enviar el dato. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna, profesor, todo bien. Muchas gracias. Excelente. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo viernes. Vamos a hacer los ejercicios para cerrar ya el primer parcial. Les comento, jóvenes, como vamos a estar en esta modalidad, voy a modificar la forma de evaluación. Vamos a quitar los exámenes por la complejidad de que unos vienen y van a presentar directo y otros van a presentar en línea. Y para no meterme en que unos de una forma y otros de otra, mejor vamos a quitar los exámenes y vamos a dejarlo solo al proyecto. Voy a modificar la forma de evaluación. La pensaba publicar esta semana, pero como dijeron que nos iban a notificar un cambio o alguna forma este viernes, fue que no lo hice, pero voy a dejarlo como estaba el semestre pasado, con el puro proyecto. Pero ya la leemos la próxima semana. Claro que sí. Oiga, profe, ¿sabes si la siguiente semana ya empezamos entonces bien presenciales? Pues fue lo que les dije al inicio, jovenazos, seguimos Es igual. que tuve un problema y Sí, llegué seguimos un poquito igual, tarde. ¿Y seguimos igual? seguimos igual. Ok, muchas gracias, profe. Muchas gracias. Esta clase, si no quieren venir, yo no tengo ningún problema en que no se den la vuelta. Lo puedo manejar así en línea. Yo estoy en el salón, es mi obligación estar aquí en el salón. No estoy en mi casa. Y así voy a estar todo el semestre viniendo aquí al salón por si alguien quiere venir. Pero el punto es que no hay una penalización por no venir. No hay una mejora. Bueno, pues la mejora es que nos podemos saludar, ¿verdad? Físicamente ahí, de perdida así, vernos a 2 metros, qué huele, ya. Pero de ahí en adelante, si yo manejo la clase en línea y proyecto lo que ustedes están viendo en la pantalla, es lo que está en el proyector aquí. Y básicamente, ¿verdad? La única diferencia es que ustedes ahí en su casa pueden tener un Red Bull o una Pepsi con cacahuates y aquí no se puede, ¿verdad? Ni siquiera viene el de los tostitos, entonces, eh, como ustedes quieran. No, los tostitos. Si quieren venir aquí voy a estar, si no quieren venir no les afecta, no pasa nada, ¿no? Entonces, ahora sí que yo les voy a decir este asunto de la presencialidad, tienen que checarlo con cada maestro, la indicación fue clara, seguimos como las primeras 4 semanas, pero pues hay maestros que tienen sus ideas, ¿verdad? Entonces, no se queden con que porque yo lo voy a manejar de una forma, así va a ser con todos. Así va a ser conmigo. Y esa es la indicación que tenemos, ¿verdad? De conservar el mismo formato. No sé si les contesté la pregunta. Sí, muchísimas gracias, profe. Ándele, bueno, pues entonces nos vemos el próximo viernes y que tengan buen fin de semana. Acuérdense que viene un frente frío para el domingo, no los agarre descuidados.
Nos vemos. Claro que sí, profe, que le da bien. Nos vemos. Sí. Nos vemos.